Mi nombre es Daniel Anaya, me encuentro en San Andrés Cholula. Este es un lugar genial, puesto que tienes que venir a visitarlo, solamente míralo. El día de hoy vamos a hablar de las tortugas ninja. Sí, Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. ¿Y por qué ellos? Porque forman parte del periodo del Renacimiento. Este periodo aperturó la posibilidad de la ilustración. Siglo de las luces, todo eso, lo que aprendiste en la secundaria, pues bueno, te invito a que te quedes en nuestro programa. ¡Comenzamos! Imagina esto, es el siglo XVIII, estamos en Francia, acabas de nacer y tu mamá fallece cuando tú tienes apenas 3 años de edad. El jefe de trabajo de tu papá amenaza con despedirlo si es que tú no te casas con un señor de más de 50 años. Pero en eso, conoces un abogado que decidió no ejercer, para dedicar toda su vida al estudio de las ciencias, física y química. Es además compañero de tu papá de trabajo, un tal Antoine Lavoisier. Y es justo en ese momento cuando tú descubres tu vocación científica, aquella que te convertiría en la madre de la química. El día de hoy en Puebla Científica vamos a hablar en nuestra sección de Mujeres Gigantes, hablaremos de la mujer que dio a luz a la química, a la ciencia de las transformaciones. Yo soy Germán Díaz, ¿me acompañan? La ciencia se ha construido a fuerza de martillazos, que de tiempo en tiempo nos dan una figura revolucionaria y aguerrida, como la de la protagonista de esta historia, que de la mano de su esposo cambiaron para siempre la forma en cómo se haría la química. Todo comenzó con el trabajo colaborativo entre ambos. A pesar de que Mary Ann era menor que Lavoisier, su curiosidad y pasión por la ciencia era algo con lo que había nacido. Fue así que al adentrarse en este mundo de magia y ocultismo, al que llamaban alquimia, se dieron cuenta que era necesario sistematizar, comprobar, experimentar, pero sobre todo medir. Medir mucho para abrir paso a la luz de la ciencia. Eran el mejor equipo. Ella estudió inglés y latín hasta convertirse en una excelente traductora. Tradujo las más grandes obras contemporáneas de trabajo de la comunidad científica de ese entonces, que además solían invitar a las reuniones que hacían en su casa, donde ambos anfitriones platicaban a profundidad los descubrimientos de la época. Entre sus amistades se encontraban el genio matemático Laplace o el químico Berthollet. Como se pueden dar cuenta, a esta pareja de genios, igual que a los Curie, los unía el amor entre ellos y el amor a la ciencia. Y para entender un poquito mejor la importancia de sus aportaciones, habrá que entender el contexto histórico en el que vivieron. Mientras que las matemáticas y la física siempre fueron consideradas como ciencias formales con una metodología muy bien definida, con el carácter riguroso del formalismo matemático o la metódica experimentación de la física, la química se encontraba secuestrada en manos de charlatanes, de magos y de apenas un puñado de gente de ciencia quienes se negaban a creer en los principios alquímicos que sustentaban a esa protociencia, por ejemplo, la transmutación de la materia. Después de que Antoine tomara la decisión que marcaría sus vidas para siempre al comprar una empresa de recaudación de impuestos, su nivel económico mejoró considerablemente, dándoles la oportunidad de armar el laboratorio más completo de aquellos tiempos, en el que según cuentan sus biógrafos, ambos se levantaban muy puntuales a las 5 de la mañana para poder asearse y desayunar para iniciar su jornada de investigación en punto de las 7 de la mañana. Ahí mismo trabajaron en experimentos diseñados por ambos, pero sistematizados principalmente por ella. Sin embargo, gracias al método de medición tan preciso que dio Mary Ann, consiguieron tras miles de repeticiones pesar el agua antes de hervir, pesarla después de que se haya evaporado y la condensaron para volverla a pesar. Y de esta forma se dieron cuenta que el agua no había cambiado en absolutamente nada. Y tras analizar el recipiente, descubrieron que la calidad del vidrio utilizado en ese entonces no era como la de los resistentes de hoy en día. Es decir, esos que resisten muchísimo calor. Por lo que después de todos esos experimentos, el vidrio al contacto con el prolongado calor desprendía pequeños residuos desde su origen, es decir, desde la arena y los silicatos. Ahí estaba justo la tierra transmutada. Pero el tiro de gracia a la alquimia fue cuando desmontaron la hasta entonces probada mundialmente teoría del flogisto, la cual decía
que las cosas que hacían combustión se debían principalmente a la combinación de una sustancia química que llamaron flogisto con el aire. Entonces, cuando la madera se quemaba, se decía que las cenizas eran la madera pero sin flogisto, algo que por supuesto no tenía mucho sentido para los padres de la química. Como se pueden imaginar, el talento obsesivo de medir de Merian y la creatividad de Antoine trabajaron en el diseño de un experimento realizado en un sistema cerrado, el cual permitiera pesar todos los elementos que participaban en la reacción. Pesaron el aire, pesaron el material a combustionar antes y después y se dieron cuenta que, por ejemplo, en la quema de carbón, este reducía su masa conforme aumentan los productos gaseosos de la reacción, o sea, el dióxido de carbono. Pero en el balance final, la suma de la masa de los productos era siempre exactamente igual a la suma de la masa de los reactivos. ¿Les suena esto? Los resultados fueron publicados en 1685 como Reflexiones sobre el flogisto, en el que se encuentra la siguiente frase: nada es creado ni en las operaciones del hombre ni en las de la naturaleza, y puede ser considerado como un principio general que en cada operación existe una igual cantidad de materia antes y después de la operación, que la cualidad y la cantidad de los constituyentes es la misma, y que todo lo que ocurre son cambios y modificaciones. A lo que comúnmente nosotros lo reducimos a un simple la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lamentablemente en estos tiempos el reconocimiento público a Merian por sus aportes y su contribución a la ciencia no era posible. Sin embargo, es ahí donde entra este programa de divulgación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, o sea, CONCITEP, para hacer visible el genio y el trabajo de esta mujer gigante. Pues como siempre, muchísimas gracias por echar conmigo el chismecito científico de esta semana. Hasta pronto.